Hola, estamos en la preciosa Villa de Olmedo, junto al estupendo balneario de la localidad, para hoy hablar de los conventos. Y vamos a hablar cómo surgieron aquí los conventos que hay y a explicar un poquito todo ello. Pero antes vamos a recapitular un poco el contexto histórico que hace que aquí se creen estos conventos. Empezamos por el año 711. Los musulmanes invaden la península ibérica, ¿vale? Bien. Otra fecha importante, año 750. El rey Alfonso I de Asturias pasa por toda esta comarca y se lleva a un montón de cristianos al reino de Asturias, lo que hace que el reino de Asturias coja fuerza y suba para arriba. Otra fecha muy importante es el año 899. En ese año, el rey Alfonso III de Asturias reconquista la ciudad de Simancas, una ciudad que está bastante cercana a Olmedo. En esa fecha, en el 899, gran parte de los musulmanes bereberes que había por la comarca sur del Duero ya se han marchado al norte de África, porque allí tienen otra guerra, con lo cual esto queda muy despoblado. Yo pienso que en esa fecha fue cuando Olmedo realmente pasó a ser otra vez cristiana y a pertenecer más o menos al reino de Asturias. ¿Por qué lo creo? Porque en el año 939 los musulmanes dejan escrito en sus archivos que por aquí pasa Abderramán III, con un ejército descomunal de cerca de 300.000 soldados, se habla la leyenda. Arrasan Olmedo y en Olmedo se encuentran un montón de esclavos encarcelados en las mazmorras. Cuentan que los cristianos salen corriendo como pueden porque ven el ejército y no quieren líos, se escapan. Bien. Olmedo queda totalmente arrasado una vez más. Este hombre, el Abderramán III, va a Simancas, pierde la batalla de Simancas con los cristianos y después, en ese mismo año, en 939, Olmedo, Salamanca e Íscar, que está aquí al lado, son repoblados por el obispo de León, Obeco. Bien, un poco ya dentro de contexto histórico, Olmedo ya es totalmente cristiano, se ha vuelto a repoblar, y ahora vamos a hablar de este convento que tenemos aquí detrás. Bien, pues nos encontramos en el año 1128. En ese año es Alfonso VII de León quien gobierna León, quien gobierna Burgos y quien gobierna toda Castilla. Pero también dice el dicho que en Olmedo la que gobierna es su hermana Doña Sancha. Gobernar en el año 1128 una mujer, estamos hablando de cosas ya tremendas, ¿no? Además, para Olmedo fue una reina muy, muy buena, hizo grandes cosas. En aquella época lo primero que hizo fue traer el convento que tengo aquí detrás. Ella se fue a Francia a ver la orden de Cister y ver cómo funcionaban. Allí vio los conventos femeninos y lo que hace es traer este convento que está a mi espalda, que yo creo que es el primero de España. Las monjas que lo fundan son todas francesas. Este convento estará funcionando hasta el año 1956, que es cuando se van de aquí las últimas monjas. Estuvo funcionando aproximadamente 828 años, o sea, es una auténtica barbaridad. 828 años estuvieron aquí las religiosas. Es uno de los conventos más longevos de España. Y yo sigo pensando que creo que es el primer convento de España. Doña Sancha hizo muy bien las cosas. Entre algunas de ellas hay que recordar que donó la iglesia de Santa María del Castillo de Olmedo a la Orden de San Juan de Jerusalén. Aparte de esto, en aquella época Olmedo subió mucho y creció mucho, y si eso pasó fue porque el reinado de esta mujer fue realmente estupendo. Una gran mujer. Olmedo ha tenido dos reinas magníficas. La reina de España, Isabel la Católica, que siempre estuvo por aquí, y luego una reina más propia, más nuestra, ¿no?, que ha sido Doña Sancha. Aparte de esto, hay que recordar que aquí también estuvo Santa Teresa de Jesús. Cuando uno piensa dónde se hace la primera iglesia de España, dónde se hace el primer monasterio, dónde se hace el primer convento, realmente son sitios que tienen magia, que tienen algo especial. Pues aquí es un lugar donde está la mística, la magia, el cuerpo y alma. Si aquí fundaron ese convento hace casi 1000 años, evidentemente fue porque había algo muy, muy especial. Hay que recordar que la abuela de Santa Teresa de Jesús es de Olmedo. Santa Teresa de Jesús estuvo aquí varias veces y si hablamos de conventos, la foto que debería de aparecer cuando miras en internet de un convento debería ser, sin duda, el convento de Santi Espíritus.
Bien, pues continuamos con los conventos. Estamos en la Plaza de Jesús de Olmedo, en la que para mí es la plaza de los conventos, porque en esta plaza hay ni más ni menos que 4 conventos, ¿vale? Vamos a hablar ahora del convento que está a mi espalda. Ese edificio que tengo a mi espalda son los últimos restos que hay del convento de San Francisco. Ese convento fue instaurado más o menos en el año 1500 por Alonso de Patiño y su esposa, y estuvo en funcionamiento hasta el año 1853. Cabe destacar un personaje histórico que pasó por este convento, es Rodrigo de Sequera. Rodrigo de Sequera es un olmedano que fue el que trajo toda la obra del padre Fray Bernardino de Sahagún de América. Parte del legado de los esfuerzos de los españoles por preservar las lenguas nativas de América, el quechua, el aymara, el idioma de los nahuas, toda aquella gramática, pues parte de ella fue la que trajo este hombre, el Rodrigo de Sequera, de lo que era el convento de San Francisco, que al lado tenía un arco, el arco de San Francisco. Bien, pues aquí tenemos otro convento, que es el convento de Santa Isabel de Jesús, ¿vale? Este convento se fundó en el año 1496 por doña Inés del Hierro, que era una dama de la madre del rey Fernando el Católico. Estuvo en funcionamiento hasta el año 1837 y estas monjas pasaron a pertenecer al convento que está ahí enfrente, al de la Concepción. Cabe destacar que este convento fue cuartel militar de los franceses cuando invadieron Olmedo. Lo dañaron muchísimo y fruto de ese daño el convento no se consiguió recuperar y las monjas, como he dicho anteriormente, acabaron todas en el convento de la Concepción. Hoy está tristemente muy abandonado. Bien, pues aquí tenemos otro convento, como nos muestra aquí, es el convento de la Concepción, que fue creado en el año 1511 por intervención o deseo de Alonso Patiño y su esposa. Para la fundación de este convento fue clave la intervención de Fernando el Católico. Fernando el Católico intervino para que se fundara. Este convento estuvo funcionando hasta el año 2004, en que las religiosas tuvieron que abandonarlo. Es un edificio que se encuentra en bastante buen estado, es un enorme convento, es una joya de la arquitectura que tiene 500 años y que tristemente ha quedado en un limbo en el que prácticamente no se utiliza para nada, y es una pena que esta joya de la arquitectónica que tenemos aquí pues no se ha utilizado. Incluso, bueno, ahí ya, si nos fijamos aquí, las palomas lo tienen todo ya de mierda. Un poco de pena me da, ¿no?, verlo, porque es una joya que tenemos aquí, ¿no?, y las joyas hay que cuidarlas. Si no las cuidamos nosotros, ¿quién las va a cuidar? Bien, pues aquí tenemos los restos, porque de este sí que me quedan muy poquitos restos, de este convento, que es el de Isabel de la Cruz. Más o menos estaría a partir de esta pared. Quedan muy poquitos restos de él. Le fundó en 1491 Urraca Rodríguez de Becerra, y realmente destacable que las monjas del convento Santa Isabel de Jesús estuvieron aquí durante la invasión de los franceses, y este convento, la verdad que al final, al estar junto al otro, quedó un poco anexionado, quedan muy poquitas ruinas de él, e incluso en este solar se celebraron festejos taurinos. Como bien digo, pues quedan muy poquitos restos de él. Dentro sí que sé que se ve algún arco, algún resto pequeño, pero bueno, simplemente decir que a partir de aquí es donde estaba el convento. Bien, pues aquí tenemos otro convento, el convento de la Merced, que fue fundado en 1330. Entre los fundadores se encuentra también la familia de los Troche. De hecho, hay por allí un escudo con las 3 truchas de aquella familia, ¿vale? La Orden de la Merced se funda en 1218 en Barcelona, y es una orden que se crea para liberar a los esclavos cristianos que tenían los musulmanes, que había, pues la de Dios es Cristo. Entonces, bueno, pues ese es el objetivo de la orden. Cabe destacar que en esta orden de la Merced estuvo nuestro admirado y querido Fray Bartolomé de Olmedo, sin duda buque insignia de lo que fue aquella orden, que estuvo en la conquista de América, que fue consejero de Hernán Cortés y que hace prácticamente 500 años que estuvo presente en la conquista de Tenochtitlán, ¿vale? Fue una gran persona, y cabe ver la mentalidad que tuvo este hombre, que era mercedario, de llegar a América con la mentalidad de decir, bueno,
Yo vengo de una orden que se dedica a liberar esclavos, con lo cual no es mi intención hacer más esclavos. Destacar de este convento, bueno, pues que aquí estuvieron los comuneros, la liaron parda, quemaron los archivos, bueno, en fin, ya sabemos, cosas de comuneros que no hicieron precisamente cosas buenas aquí en Olmedo. Funcionó hasta prácticamente el siglo XIX, bueno, 1900, mejor dicho, 1950 y algo, ¿no? Prácticamente estuvo funcionando, luego fue colegio y ahora es el actual ayuntamiento de Olmedo. Bien, pues estamos ya en el último convento, en el convento Monasterio Madre de Dios, las Dominicas, que fue fundado en 1528 por Francisco de Zúñiga. En la actualidad aquí viven las religiosas, incluso si me acerco un poquito es posible que oigáis el ruido de los órganos cuando están tocando. Cabe destacar que este convento se ha expandido por todo el mundo y tiene, por así decirlo, varias sucursales. Es un edificio impresionante, aunque aquí solo mostramos un poquito la entrada, ¿no? Pero realmente es un gran edificio y es una preciosidad.